El mundo del espectáculo se sacudió esta semana tras las sorprendentes declaraciones de Cenk Torun, quien decidió romper su silencio sobre la famosa pelea con Poveda Mahasine Meravet. Durante meses, los rumores se multiplicaron y las versiones contradictorias dominaron las redes. Sin embargo, por primera vez, el actor decidió contar su versión de los hechos en una entrevista que dejó a todos sin palabras. Su tono fue sereno, pero sus palabras, cargadas de emoción, revelaron que la situación fue más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Lo que muchos consideraban un simple malentendido, resultó ser un conflicto lleno de emociones reprimidas y verdades no dichas. Cenk comenzó su relato asegurando que nunca tuvo intención de alimentar polémicas ni de crear tensión mediática. Explicó que el origen de la pelea no fue una traición ni un desacuerdo profesional, sino una acumulación de diferencias personales. Según sus palabras, la relación con Mahasine había pasado por momentos de presión, especialmente durante el rodaje de su último proyecto juntos. Ambos, reconoció, tenían una conexión intensa, pero también caracteres fuertes, que chocaban constantemente. El actor admitió que las discusiones fueron inevitables, aunque jamás imaginó que la prensa las convertiría en un escándalo. Con voz firme, Cenk afirmó que lo más doloroso no fue la pelea en sí, sino la forma en que los medios manipularon lo ocurrido. Contó que varios titulares exageraron los hechos, presentando su relación con Mahasine como un campo de batalla. En realidad, dijo, la discusión fue privada y terminó con un entendimiento mutuo. Nunca hubo gritos, ni dramas como se dijo. Solo dos personas que necesitaban aclarar cosas importantes, expresó. Esa versión ha devuelto algo de equilibrio a una historia que, hasta ahora, se había contado a medias. Su intención, explicó, era cerrar el capítulo con honestidad y sin rencor. El actor reconoció que la relación con Mahasine fue una de las más significativas de su vida profesional y personal. Admitió que, aunque las diferencias los distanciaron por un tiempo, el respeto entre ellos siempre permaneció intacto. Según él, lo que más lamenta es que la pelea se haya interpretado como el fin de una amistad o el colapso de una conexión real. Nosotros nunca dejamos de valorar lo que compartimos, confesó con emoción. En ese momento, la entrevista se tornó más humana, revelando un lado vulnerable de Cenk que pocos conocían. Fue la primera vez que habló desde el corazón, sin filtros ni guiones. En un pasaje clave de la conversación, Cenk explicó que la tensión surgió por malentendidos relacionados con decisiones profesionales. Aclaró que ambos estaban atravesando momentos personales complicados y que la comunicación entre ellos se volvió confusa. Reconoció que hubo palabras duras, pero también perdón y reflexión. A veces, la cercanía provoca fricciones. Eso no significa que haya odio, dijo. Estas declaraciones han sido interpretadas como un intento de reconciliación simbólica, una forma de sanar públicamente un vínculo que sigue siendo importante para ambos. Para muchos fans, fue una demostración de madurez y sinceridad. La reacción en redes sociales no tardó en llegar. Miles de seguidores de la pareja artística comenzaron a compartir fragmentos de la entrevista, destacando la transparencia del actor. Muchos aplaudieron su valentía por hablar sin atacar ni culpar. En Twitter, los hashtags con sus nombres se convirtieron en tendencia, acompañados de mensajes de apoyo. Esto no es un escándalo, es humanidad, escribió una fan. Otros usuarios elogiaron la forma en que Cenk manejó el tema, sin recurrir al drama ni al resentimiento. La respuesta fue masiva, demostrando que el público valora la verdad por encima del espectáculo. A lo largo de la entrevista, Cenk Torun insistió en que no había ganadores ni perdedores en su historia con Mahasine. Expresó que ambos fueron víctimas de la presión mediática y de los malentendidos. También aseguró que mantiene contacto con ella, aunque en un plano más reservado y amistoso. A veces, el silencio es la única forma de proteger lo que queda, confesó. Estas palabras despertaron una ola de interpretaciones sobre si la reconciliación total es posible. Pero lo que sí dejó claro fue su deseo de paz y respeto mutuo, más allá del pasado. El actor también habló sobre cómo vivió el escrutinio público durante los días posteriores al escándalo. Dijo que fue difícil leer titulares que lo describían como
culpable o temperamental. Según él, muchas cosas que se publicaron no eran ciertas, pero optó por callar para no alimentar más el conflicto. Entendí que el tiempo pone las cosas en su lugar, señaló. Esa decisión, ahora, se percibe como una muestra de madurez. En sus palabras, no todo merece una respuesta inmediata. Algunas verdades necesitan paciencia para ser entendidas. Honor Akei, quien estuvo presente en el set durante la grabación de la entrevista, aseguró que Zeng habló con el corazón. Según él, fue una de las confesiones más auténticas que ha escuchado en su carrera. Akei comentó que Mahazin también habría tenido intención de dar su versión en el futuro, pero por respeto prefirió el silencio. Esa decisión, dijo, demuestra que ambos manejan la situación con dignidad. Además, aseguró que no existe enemistad, solo distancia necesaria para sanar. Estas declaraciones reforzaron aún más la percepción de que no hubo ruptura definitiva, sino un proceso de entendimiento. El público quedó dividido. Mientras algunos celebraron la sinceridad del actor, otros exigieron escuchar también la voz de Mahazin. En redes, los fanáticos expresaron curiosidad por saber si ella confirmará su versión. Sin embargo, la mayoría coincidió en que lo importante no es quién tuvo razón, sino que ambos decidieron dejar atrás los resentimientos. En ese sentido, la entrevista de Zeng se ha visto como un acto de reconciliación emocional, más que mediática. El silencio de Mahazin, lejos de interpretarse como rechazo, ha sido tomado como un gesto de respeto. La calma parece haber vuelto después de la tormenta. A lo largo de los minutos finales, Zeng compartió una reflexión profunda sobre el amor, la fama y los errores. Dijo que en el mundo del espectáculo es fácil perderse entre rumores y apariencias. Aprendí que no todo lo que se rompe desaparece. A veces, solo necesita tiempo para recomponerse, afirmó. Con esa frase, cerró la entrevista, provocando una ovación del público presente. La sinceridad con la que habló ha sido destacada por colegas y periodistas, quienes coinciden en que marcó un antes y un después. Su manera de afrontar el conflicto se ha convertido en ejemplo para muchos artistas. Lo que más sorprendió fue la reacción de Mahazin, quien, aunque no habló directamente, compartió una imagen en redes pocas horas después. La foto mostraba una puesta de sol acompañada del mensaje: el perdón también es una forma de amor. Esa publicación bastó para desatar una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación. Para los fans, fue la señal definitiva de que el vínculo entre ambos aún no está roto. Aunque no hubo mención directa a Zeng, el mensaje fue claro y profundamente simbólico. Las redes estallaron con teorías y mensajes de esperanza. Hoy, la historia entre Zeng Torun y Mahazin Meravet parece haber alcanzado un nuevo capítulo, uno donde el respeto y la madurez reemplazan al conflicto. Lo que alguna vez fue una discusión pública, ahora se percibe como una lección de crecimiento y comunicación. La entrevista de Zeng no solo cerró un ciclo, sino que abrió la posibilidad de una nueva etapa de entendimiento. En un mundo dominado por los rumores, ambos eligieron la calma sobre el ruido. Y esa elección, según los fans, es lo que los hace aún más admirables.